no lo parezca. No, venir a la rural significa mucho, o debería significar para todos, porque el campo es realmente parte de nuestra esencia. Por más que alguien haya nacido en una gran ciudad como esta y nunca haya ido al campo, tiene que saber que muchas de las costumbres que lo rodean nacieron en el campo. Claro. O refieren a ese estilo de vida. Por ejemplo, el mate, que Tommy toma todos los días. Sí. El asado, que tanto nos gusta. La picada. Todas y estas, muchísimas más, provienen de allí. O sea, el campo le da... a ver, el campo es vida, ¿no? Eso está claro, pero le dio vida a estas costumbres. Y el campo nunca para, ¿no? Produce constantemente. Y del campo, obviamente, también viene mi mejor amigo, el vino. Claro que sí. Lógicamente. Hasta hace poco es cierto que mucho no se asociaba el vino al campo porque el único paisaje que uno tiene con el vino, las fotos, las postales, eran del Pedemonte con los Andes de fondo, ya sea en Cuyo o en el NOA. Entonces, claro, eso no te refiere al campo, por lo menos como nosotros nos imaginamos, del campo pampeano. O también había fotos de la estepa pampeana, quizás los valles como el de Río Negro o el de Cafayate, donde, claro, por haber mucha agua hay riego y gracias a eso se dan los vinos y obviamente también muchos otros cultivos. Pero es bastante reciente que uno, y por lo menos me pasó a mí en los últimos 25 años, que uno atraviesa un campo y llegas a un viñedo. Me pasó ayer en Campana, me pasó la vez pasada en Chapadmalal, a donde también fue Mary en algún momento, Costa y Pampa. Sí, claro. Va a pasar ahora en Madariaga, donde ya hay una bodega impresionante. Me pasó la vez pasada en Gualeguaychú, que les conté. O en Balcarce, donde no solo está Puerta del Abra, sino ya hay más de un emprendimiento con bodega para visitar. E incluso ya hay un viñedo en Los Pinos mismos. Sí, señor. Aclaro, Rolly, no tiene nada que ver. No, nada que ver. Pero Junín, Trenquelauquen, Ramallo, Concordia o Córdoba, por nombrar los lugares que conozco, ya hay decenas de viñedos plantados en los que antes solo era campo de producción o cerealera o ganadera. Entonces, ¿por qué se da esto? Bueno, porque la vida obviamente es generosa, es muy noble, crece en cualquier lado y cuando crece en cualquier lado obviamente son aptas para vinificar. Claro. Claramente, para que esas uvas te den buenos vinos, hacen falta muchas otras cosas, no solo la frutita. Entonces, por un lado tenés el suelo, que no debe ser muy rico, pero que sí lo es, entonces no debería recibir mucha agua. Acuérdense que la vid solo toma entre 500 y 800 milímetros al año y bien repartido en las estaciones, no lo toma todo de golpe, no se da un atracón de agua, ¿ok? Entonces, si llueve mucho en un lugar, el suelo es mucho más fértil y a la vid se le va a complicar desarrollarse bien. Después, si la pluviometría o la lluvia no es tanta y está bien repartida, entonces ahí puede ser que poniendo el foco en la canopia, ¿qué es la canopia? ¿Qué es? La peluca de la planta. ¡Apa! O sea, lo que no tiene el profe, que no tiene peluca, imagínense las hojas, ¿por qué? Porque si tiene muchas hojas, tiene mucho vigor, y si tiene mucho vigor, se alimenta demasiado, y si se alimenta demasiado, tiene mucho de todo y le va a sobrar bastantes cosas. Entonces, eso se puede manejar con manejos vitícolas, y ahí sí se pueden lograr muy buenos vinos y con el carácter del lugar. Porque eso es lo que termina siendo lo más importante. Digo, en una era en la que la calidad del vino ya no es un valor agregado, sino una obligación, el distintivo, no hacía falta granaderos que me canten, pero bueno, está bien. De fondo va bien, el ¿no? Colegio Militar de la Nación, ¿no? Esto están de verde, yo no sé si no es gendarmería, Ajá. pero vienen con todo lo de... También puede ser. Ahora lo vamos a averiguar. Ahí está, Sí, sí. ahí Ahora lo está. vamos a averiguar. Bueno, el distintivo diferencial está en eso, en el carácter del lugar, que acuérdense, siempre les cuento, es lo único que uno no puede copiar. Y una vez que tenemos suelo, tenemos clima, que son aptos, hay que elegir obviamente las mejores variedades que se adaptan a ese ecosistema, de ciclo más largo, de ciclo más corto, dependiendo, plantar las vides, cuidarlas, observarlas y esperar. Recién al cuarto o quinto año van a cosechar y vinificar por primera vez, pero no va a llegar, sino por lo menos hasta el año 10, la mejor expresión de la viña, es decir, un poco de equilibrio de las plantas, un poco por el aprendizaje en el manejo, la adaptación del hombre al lugar también, y otro poco por esos ajustes anuales. ¿Por qué digo anuales? Porque una vez que vos probás algo, la vez que querés cambiar algo tenés que esperar el otro año, que se dan en la bodega. Por ejemplo, más menos maceración, más menos crianza, etcétera. Entonces, a ver, es cierto que una vez que se empieza a dar el ciclo virtuoso en el campo, ¿no?
que es anual, como el de la vid, obviamente, todo se hace más fácil o más difícil dependiendo de la situación, porque crecer en este país no es fácil, pero la vid te da la uva y la uva se convierte en vino, que es el producto con mayor diversidad y mayor valor agregado que surge ¿de dónde? ¿De dónde? Del campo. Sí, señor. Entonces, obviamente hay muchos, ¿ok? Pero ninguno ha logrado ir tan lejos. Piensen que hay más de 6.000 referencias o etiquetas de vinos, que ya hay viñedos en 18 provincias y que el vino no solo se renueva cada año, sino que evoluciona dentro de cada botella. Por esas cuestiones también de la memoria emotiva y sensitiva que tenemos cada uno, cada botella la sentimos diferente, ¿no? Incluso del vino preferido que tomemos seguido. Por eso, cada vez que vengo acá a la Expo Rural, me pasa algo especial, me acerca un poco más al vino, más allá que, un poco culpa de Rolo, mis amigos me dicen etiqueta, ¿no? Vive pegado a la botella. Claro, claro. Pero digo, es cierto, y en serio, degustar un buen vino se siente diferente. Y si ustedes meten sus narices ahora en las copas que les serví, algo que todos pueden hacer en sus casas, quizás no en este momento, porque no tienen una copa, pero sí cuando estén disfrutando alrededor de una mesa, con la copa en la mano, lo respiran, ¿sí? Al vino pensando en lo que están haciendo, y luego beben un pequeño sorbo, también pensando en lo que están haciendo, van a poder sentir lo más importante que el vino argentino tiene para dar. ¿Qué? Orgullo. Muy bien.